Señoras y señores, muy buenas tardes. Soy María Augusta Scagliotti, subdirectora de Cultura Corporativa, y en nombre de la Universidad de los Andes les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Hablar de Dios y de las cosas de Dios, editado por las periodistas María Teresa Álamos y María José Lecaros. Para comenzar, saludamos a las autoridades presentes, al rector de la Universidad de los Andes, profesor José Antonio Guzmán Cruzat, al vicario regional del Opus Dei en Chile, presbítero Álvaro Palacio Díez, a los miembros de la Junta Directiva, a los miembros del Consejo de Rectoría, a la comunidad universitaria y a todos quienes hoy nos hemos reunido movidos por el cariño y la devoción a San José María. Al cumplirse 50 años de su viaje a Latinoamérica, la Universidad de los Andes ha querido ser anfitriona de una serie de hitos que buscan celebrar y agradecer la huella imborrable que dejó el paso del fundador del Opus Dei durante los 12 días que estuvo en nuestro país. Por esta razón, y en coordinación con la prelatura, hemos trabajado en la exposición que exhibimos actualmente en el hall norte del edificio de biblioteca y que luego será trasladada a otros lugares. La muestra recrea cómo se ha hecho realidad el mensaje que trajo hasta este rincón del mundo el santo de la vida ordinaria. Pero, sin duda, el hito más relevante de esta celebración es la presentación de Hablar de Dios y de las cosas de Dios, libro que, a lo largo de sus 7 capítulos, recoge y revive las principales palabras y enseñanzas de San José María en Chile. Para ponernos en contexto sobre la génesis y el alcance de este libro, se dirigirá a ustedes el vicario regional del Opus Dei en Chile, presbítero Álvaro Palacios. Bueno, primero, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, primero aquí a la universidad, a todos los que han organizado, a las editoras, porque trabajaron muchísimo. Y me decían, bueno, decir unas breves palabras. Yo soy muy breve, además soy ingeniero, así que más breve todavía. Pero me decían, claro, la génesis, el contexto, y pensaba, lo que quisimos hacer, ¿verdad?, con este libro, de algún modo se podría decir que es tratar de recuperar esas raíces fecundas, ¿verdad?, que San José María trajo, que son esas palabras que dijo especialmente pensando en los chilenos y que fueron muy fecundas en su momento. O sea, realmente en toda la labor apostólica fue un punto de inflexión en todos los apostolados, en las vocaciones, gente que se entusiasmó a entregar su vida en este mensaje de santidad en medio del mundo. Fueron palabras de verdad, momentos de familia, con el cariño que él tenía, con el empuje, la gente le preguntaba de todo, y él, ¿verdad?, de esa unión que tenía con Dios, de ese mensaje que Dios le había dado, iba, ¿verdad?, transmitiendo. También fue un poco una imagen bonita que se usó, que le hablaba de como las bodas del gran rey, que cuentan un poco así como en la historia, que los reyes iban regalando doblones de oro cuando festejaban, ¿no? Y era una manera de festejar con su pueblo. De algún modo esa imagen que usaba San José María también, los chilenos después de esos días en que él estuvo, le quisieron regalar también de alguna manera eso, como un cofre con monedas doradas que recordaban eso. Estos días han sido días en que hemos recibido doblones de oro, en que después con los años se notó esa fecundidad, transformó, movilizó, y lo que esta exposición que está aquí fuera quiere reflejar tan bonita de que todo, recordar, sí, recordar, pero también ver la fecundidad que ha producido. Y quizá este es el objetivo, ¿verdad? Ya con esto voy cerrando la idea de que también hoy la Iglesia, el Opus Dei, que es esta parte de la Iglesia, tenemos, ¿verdad?, siempre un tesoro, que es la fe. San José María lo traía, ¿verdad?, esa fe cristiana con este mensaje de santidad en medio del mundo. Sigue siendo un tesoro y tenemos que mirarlo así. El tiempo de que nos toca vivir ahora, tenemos que, sí, son desafíos nuevos, circunstancias nuevas, pero tenemos un tesoro de donde sacar, ¿verdad?, fecundidad.
Y este libro creo que va muy en esa línea, ¿verdad? Que tengamos a mano esos doblones de oro, ese tesoro que sigue siendo fecundo, para que miremos el mundo que nos toca vivir con esperanza, ¿verdad? Este mundo maravilloso, pero también con sus problemas, con sus sombras, pero tenemos la certeza de tener el tesoro que ilumina el mundo que nos toca vivir, y por eso lo miramos con una esperanza maravillosa. Y también, ojalá, le pedimos a San José María que revivir su viaje, que este libro que nos sirva a revivir sus palabras, produzcan la fecundidad ahora, en el 2024, que produjo hace 50 años, y que también sea una, podríamos decir, explosión, ¿verdad?, de apostolado, de acercar personas a Dios para que sean felices. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. A continuación, las editoras del libro, las periodistas María Teresa Álamos y María José Lecaros, entrevistarán al capellán de la Universidad de los Andes, presbítero José Miguel Ibáñez, quien compartió con San José María durante toda su visita a Chile y, por tanto, recordará los sucesos más relevantes de aquellos días. Bueno, quizás lo primero, don José María, es No me don digas. José Miguel. Sabía que me iba a pasar esto, ¿verdad? No, muy bueno. Era inevitable. Estupendo, estupendo. Lo primero es darle muchas gracias por estar acá y por contarnos. Usted nos habló de que iba a narrar, a contarnos lo que vio y lo que vivió en esos 12 días que se hicieron tan amplios, que son tan fecundos, en esos 12 días que estuvo acá San José María. La primera pregunta se la hace la María Teresa. Este viaje de San José María cubrió varios países en América del Sur. ¿Qué motivos piensa usted que tuvo él para hacer ese intenso recorrido de varias semanas en 1974? ¿Qué lo movió a venir a Sudamérica? Bueno, pues de pronto su viaje fue un viaje privado, familiar, no público, aunque acudía mucho público a verlo y a oírlo, ¿no? Pero él venía fundamentalmente para ver a sus hijas e hijos de los Dei, cooperadores, cooperadoras, las respectivas familias. Ese fue el destino de este viaje. Ahora, ¿quién lo movió? Bueno, yo imagino que lo movió su corazón de padre, ese tremendo corazón con que nos quería. Quiso ver a tantas personas que lo habían seguido. Unos pocos que estábamos aquí lo habíamos conocido, visto en Roma, otras personas en España, pero había tanta gente aquí que quería verlo a toda costa. Pero él quería intensamente vernos, estar con nosotros, por este corazón de padre que tenía y que venía a ver a sus hijos. Ahora, la iglesia pasaba en esos tiempos por momentos bastante difíciles, incluso confusos, ¿verdad? Entonces, él vino a confirmarnos en la fe de la iglesia. Por eso este viaje se llamó Catequesis por América, a confirmarnos en la fe de la iglesia. Vino a hablar de Dios y nada más, o sea, nada más, hablar de Dios, de las realidades divinas en este mundo, en esta sociedad nuestra, de los intereses de Cristo en la historia,
vino a hablarnos de la presencia de Dios en la sociedad humana. Nunca dijo una palabra de sociología, política, economía, porque como sacerdote que era, pensó que no era lo suyo. De modo que si hay que resumir en una palabra, lo que vino a hacer es esto, hablar de Dios. ¿Por qué motivo? Por el gran corazón de Padre con que nos quería. ¿Y por qué Esto es así, sí, ¿no? esto es así. Ya. Esto es así. Menos mal que esto es giratorio. Sí, se puede mover. Sí. ¿Por qué Chile, don José Miguel? Porque nosotros se sabía, por lo que hemos leído, que él venía a Brasil y Argentina. Y supimos también que súbitamente se supo que venía a Chile. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue la reacción de ustedes, no solo al saberlo, sino que al verlo en persona, al verlo llegar. Caramba, es tan difícil describir nuestra impresión, nuestra sensación. No creíamos lo que estábamos viendo. Estaba él ahí, sí. Era como si estuviéramos soñando. Es como para frotarse los ojos y decir, el Padre, no puede ser, el Padre. Bueno, sabíamos que había venido a Brasil, a Argentina. Nos estábamos preparando para partir a Argentina en avión, en charters, en bus, en auto, en mula para cruzar la cordillera en pleno invierno, nos hacía falta para verlo allá. Cuando de repente, a Chile. Bueno, recuerdo ese momento en que entró en la casa donde viviría, allá en Pereira. Y lo curioso del caso es que él tampoco se lo creía. Sí, pues, lo decía. A ver, cualquier cita que yo haga de él es un recuerdo de hace 50 años. No lo tengo tampoco escrito. Palabra más, palabra menos, se entiende, ¿verdad? Decía, estoy en Chile, pero si no me lo puedo creer. Y como yo andaba por ahí también, José Miguel, dímelo en verso para que me lo crea. Bueno, esa fue nuestra impresión, fue increíble, sí. Por esos años, la Iglesia atravesaba una situación histórica muy difícil. ¿Cómo enfrentó él? ¿Tuvo algo que ver con el viaje? Diría que tuvo bastante que ver con el viaje. Ahora, la década, digamos, del 65 al 75, fue una década, no sé cómo llamarla, pero terrible para la Iglesia. Llena de confusiones, disparates. Sufríamos tanto a lo largo de todos esos años, ¿verdad? Que a mí no me gusta recordarlo, porque sufro haciéndolo. Disparates en la doctrina, disparates con los sacramentos, disparates en materias de conciencia moral, disparates en la disciplina del clero. Los sacerdotes se iban a montones, los números son elocuentes, ¿verdad? En Chile y en el mundo católico, pero también en Chile, ¿verdad? Seminarios que se vaciaban, vocaciones nuevas que no venían, bueno, eran grandes problemas. Ahora, eso fue sin duda uno de los motivos que lo trajo aquí. Sin embargo, él no dijo ni una sola palabra sobre esos problemas.
habló de todos los temas correspondientes a esos problemas. Quiero decir, de la doctrina, de los sacramentos, de la conciencia moral, pero en positivo, de manera completamente positiva, optimista. Voy a contar una pequeña anécdota, sí, para ponerle un poco de variedad a esta idea. A él lo llamaron las Carmelitas. Es decir, lo llamó mucha gente para que fuera para acá, para allá. No aceptó ninguna, porque, bueno, venía para lo que hemos dicho, ¿verdad? Pero esta invitación sí la aceptó y además de inmediato. Y fue muy contento a verlas. Les habló unos pocos minutos, ¿verdad? Y estaba allí, escondido, un hombre santo, Monseñor Francisco Valdés, obispo de Osorno, sí, porque atendía a las monjas. Entonces, oyó a San José María sin ser visto. Cuando terminó de hablar a las religiosas, se le acercó Monseñor Valdés, se saludaron cariñosamente. Bueno, uno piensa, de santo a santo fue el abrazo. Pero le dijo, Monseñor, ya no se habla con esta fuerza de la santidad, de la fe, de los misterios de la revelación. Bueno, es un testimonio de un hombre santo al oír hablar a otro con esa fuerza realmente única con la que habló a distintos públicos, puesto que se dirigió a las carmelitas, igual como se dirigía a esas muchedumbres de las tertulias del colegio Tabancura. Y de paso nos dejaba a nosotros con esa fuerza con que hablaba de las cosas de Dios, encendidos en propósitos de ser mejores, como que efectivamente dejó esa huella que don Álvaro nos decía hace un momento, ¿verdad? Porque la huella fue muy profunda. Bueno, esa huella tal vez se detalle en otras preguntas, pero lo esencial fue esto. Habló de temas escabrosos sin mencionar los temas escabrosos. O sea, en forma completamente optimista y positiva acerca de cosas que en el fondo eran bien terribles y que le dolían profundamente a él en su alma, ¿verdad? Pero con el tono alentador que necesitábamos también nosotros de parte de él, ¿no? Cuéntanos un poco más de esos temas que habló ya a las distintas personas con las que estuvo, profesionales, trabajadores, alumnos, estudiantes, gente joven, gente mayor. ¿Qué tema le parece a usted que él enfatizó o cuál le impactó más a usted o a la gente en ese momento? Bueno, la verdad, habló de tantas cosas que cuesta elegir alguna. A ver, quizá un tema que fue especialmente enfático fue la confesión, el sacramento de la penitencia, porque lo tocó muchas veces, ¿verdad? La gente no se confesaba cada vez menos, bien lo sabía él, bien lo sabíamos nosotros, y era un hecho público, ¿verdad? La confesión bajaba y bajaba, quizá en parte por las doctrinas erróneas acerca del sacramento y en parte por los abusos en la manera de administrarlo, estas absoluciones colectivas a muchedumbres, ¿no?
que están previstas por la Iglesia. Por ejemplo, si hoy, en este momento, no se asusten, es un ejemplo. Si viene un terremoto grado 8.8, yo les digo, hagan un acto de contrición y yo los absorbo a todos. Y después tienen que confesarse cada uno por su cuenta. Ya. Esa es la figura. Pero las confesiones colectivas, simplemente porque era más cómodo, abundaban por allí. Bueno, esos eran los motivos por los que la confesión estaba en un estado tan crítico. Ahora, él no habló de eso, como siempre, ¿verdad? Él habló en términos completamente positivos. Primero, él habló de la maravilla de la infinita misericordia de Dios. Un Dios que perdona. Eso lo conmovía a él y también nos hizo conmovernos a quienes lo oíamos, ¿verdad? La maravilla de un Dios que perdona. Habló de la institución del sacramento de la penitencia. Habló de la gente que se confesaba después de años de no haber acudido al sacramento, digamos, los hijos pródigos, con un cariño enorme y también con un poco de humor, porque estoy recordando que decía, esos necesitan una primera confesión, o sea, un primer lavado de las manchas de sus pecados, pero también otros, porque todavía quedaba un poco de mugre, y por último, no es que lo haya dicho exactamente así, pero decía, y por último, un buen rasqueteo de la camiseta que estaba pegada al pellejo, ¿verdad? Del que no se había confesado hacía tanto tiempo, ¿no? Bueno, lo importante es que hizo un llamado muy imperativo, ¿verdad? Muy expresivo. Estoy recordando cómo al decirlo movía las manos. A confesar, a confesar, a confesar. Y luego decía a todo el mundo, confiésense con frecuencia, como recomienda la Iglesia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo decía, al llevar gente, amigas, parientes, en fin, quienes estuvieran disponibles, a llevar gente a la confesión hasta matar a los sacerdotes. Y luego dijo, no, yo no quiero que se muera ningún sacerdote, pero mátenlos de tanta confesión como es bueno que ellos oigan, ¿verdad? Ahora, luego dijo una cosa para cerrar esta respuesta. Dijo una cosa muy bonita. Dijo, sí, no, voy a comenzar la frase al revés. Yo doy por bien pagado mi viaje a este continente si una persona se confiesa. Una, ¿verdad? Bueno, de hecho, no fue una, ¿verdad? Fue una cantidad grande de gente, yo soy testigo, ¿verdad? Una cantidad grande de gente la que se confesó, incluso esos hijos pródigos que venían a confesarse después de años sin el sacramento, ¿verdad? Entonces, incluso abundaron las confesiones y también las vocaciones, que él despertaba con el fuego, el amor a Jesucristo con el que él hablaba. San José María no dio ninguna charla, No. tampoco conferencia, sino que prefirió un formato distinto, el de preguntas y respuestas. Esas reuniones se conocieron como las tertulias con el Padre. Sí. Este libro que recoge palabras que allí pronunció.
nos interesaría saber cómo vivía él personalmente esos encuentros. Bueno, se puede decir que él es el inventor de la tertulia, de la tertulia tal como se daba entre el público y él, ¿verdad? Pero voy a comenzar por la otra punta. Estoy pensando en un personaje católico importante en la iglesia y en la vida civil, que fue a oírlo. El colegio Tabancura. Bien, me lo encontré yo unos días después y me dijo, ¿sabes? Me desilusionó tu fundador. ¿Por qué? Yo esperaba una conferencia formal, con un principio, un desarrollo y unas conclusiones. Bueno, si esperaba eso, pobre se encontró con este ping-pong de preguntas, respuestas, las luces para señalar a quien quería preguntar lo que quisiera, ¿verdad? El sistema de micrófonos, todo este ir y venir, ¿verdad? Era obvio que quien esperaba una conferencia se sorprendiera de encontrarse con esto que hemos llamado una tertulia. La gente preguntaba lo que quería, él contestaba. Al contestar tantas veces se encumbraba, por decirlo así, a las alturas de los misterios de la fe, de la revelación divina, de la vida contemplativa, y luego con la misma facilidad bajaba a la anécdota en relación a lo que le habían preguntado, o a recuerdos suyos de otros tiempos, ¿verdad? Divertidos, anecdóticos, de lo más común y corriente, subía a lo más alto y después bajaba, y así. Esto parecía tantas veces una especie de montaña rusa, ¿verdad? Pero lo seguíamos perfectamente, sí. Lo hacía con mucho humor y por eso, con gran frecuencia, mientras hablaba, lo interrumpían las carcajadas de la gente. Supongamos que este fuera el coordinador del colegio Tabancura. Todos ustedes riéndose a mandíbula batiente durante un buen rato. Y al mismo tiempo uno veía esos ojos brillantes, como de quien está conteniendo las lágrimas porque estaba conmovido por la emoción religiosa, ¿verdad? Y así se sucedían las risas con las lagrimillas, ¿verdad? Bueno, eso estaba lleno de vida, ¿verdad? Fue un invento muy especial, el de las tertulias. Él también decía, yo sé que algunos vienen, la gente que venía un poco por curiosidad, yo sé que algunos vienen a ver al bicho. El bicho era él, sí. Pero resulta que también me tocó conocer directamente a algunos de esos que habían venido a ver al bicho y sin embargo San José María, ¿cómo decirlo? Les había pasado, en vez de gato por liebre, les había pasado liebre por gato. ¿Por qué? Porque iban a confesarse los curiosos, ¿verdad? Porque les llegaba, ¿verdad? No digo que todos los que venían por pura curiosidad, pero sí muchos de ellos efectivamente, sí. Don José Miguel, si se revisa la agenda de esos días, todas estas reuniones con grupos grandes, lo que usted acaba de describirnos, con grupos chicos, con familias, ¿cómo resistió esos 12 días? ¿Cómo lo vio usted que lo vio tan de cerca? ¿Cuánto afectó su salud? A ver, en las mañanas él amanecía bien,
con fuerza, con buena cara. Pero ya a mediodía y al atardecer se empezaba a ver su cansancio que avanzaba a medida que avanzaba la tarde, ¿verdad? Lo que era muy delicado porque las tertulias con más público, digamos, no sé, 400, 500 personas, eran a última hora. Y uno pensaba, pues, está tan cansado, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que pasaba? Que a la vista de la gente, las almas, se crecía. Entonces, resulta que a las 7 de la tarde él volvía a estar como a las 7 de la mañana. O sea, lleno de fuerza, lleno de expresividad. Tal vez, vamos a contar otra cosa anecdótica. Él se hizo un examen de sangre, porque tenía que hacérselo por prescripción médica, porque, bueno, sufría de insuficiencia renal, entre otras cosas. Se consiguió que fueran a tomarle el examen a la casa. Un examen de sangre, lo examinó el hospital de la Universidad Católica, esta eminencia que era el doctor Croxato, sin saber de quién era la sangre. Entonces, analizando los resultados, dijo, esta persona, supongo que está hospitalizada o en reposo completo en su casa. Yo pienso, en reposo completo, cuando andaba dando vueltas por todas partes, preguntando y contestando, hablando aquí, hablando allá. Bueno, sin embargo, puesto que sufría de ciertas afecciones, ¿verdad? A un año de su muerte, sin embargo, era el enfermo más sano que yo haya visto nunca en la vida. ¿Cómo decirlo? Tenía mentalidad de sano. Sí. Como si estuviera sano. Nunca le hizo caso, o sea, obedecía a los médicos, era prudente. Pero luego se movía por todas partes como el más sano de todos los que estamos aquí. Lo que a su vez a uno lo deja pensando, ¿verdad? Cuando uno se queja por no es el resfrío, no es tu resfrío. No, María José se resfrió hace poco, pero no se quejó, no se quejó. Cuando uno se queja por un resfrío, por una gripe, bueno, ya, no sé, por 32, 27, 2, bueno, es aleccionador. Recibimos la lección del enfermo más sano que haya habido. Sí, bueno. Don José Miguel, ustedes también corrieron mucho. Para ustedes la vida tiene que haber sido muy, muy intensa. Ustedes estaban encargados, supimos, de los actos litúrgicos de estos 12 días. ¿Tiene alguna anécdota que nos quiera contar? Algo que a lo mejor no se sepa, que nos sirva para aprender también, para sacar conclusión. A ver, bueno, efectivamente yo tenía que preparar las cosas, los objetos litúrgicos para la Santa Misa, para las consagraciones de altar que quiso hacer, ¿verdad?, en el centro del Opus Dei. Yo lo pasé muy bien, como todos por lo demás, ¿verdad? Estábamos felices. Yo diría que fueron de los días más felices de nuestra vida, pero yo creo que habrían sido más, hablo a título personal, habrían sido más felices si no hubiera sido todo tan rápido, porque era vertiginoso, para acá, para allá, la preparación, que ahora viene, que todo muy bien preparado, muy ordenado, pero para uno, un ir y venir, se perdía un objeto, el diablo metía la cola,
se perdía otro, ¿no? A ver, la anécdota. Él consagró el altar de la administración de Martín Pereira, donde él vivía, un centro de las mujeres del Opus Dei, ¿verdad? Y para la consagración de un altar, por lo menos en ese tiempo, porque ha habido reformas litúrgicas en 50 años, ¿verdad? Se requerían muchas cosas. Por de pronto ya nos conseguimos de un obispo emérito un ritual de obispo. Los obispos consagran, él también podía hacerlo, ¿verdad? Y lo que había que tener listo, que eran varias cosas. Una de ellas se llamaba agua lustral. Ya, había que tener agua lustral. Yo no tenía la menor idea de lo que era agua lustral. Pero bueno, no era un misterio tampoco. Era un agua muy especial, un agua bendita, pero súper bendita, digamos, porque era el agua bendita, más sal bendita, más cenizas de los ramos del domingo de palma anterior, del ramos anterior, ¿verdad? Y lo teníamos perfectamente listo, con otro sacerdote de la obra, don Francisco Baeza, que me ayudaba en estas cosas, y era un jarro grande. Bueno, él tenía que poner a hielo y sopo y hacer una serie de bendiciones. Era un agua barrosa. Claro, si tenía ceniza no podía ser de otra manera. Llegamos, don Francisco y yo, a la sacristía, bueno, con, no sé, 5 minutos de anticipación, no menos. Estaba todo muy fijado en los horarios y él era puntualísimo. Entramos y dice la directora del centro: don Miguel, no hay agua lustral. No hay agua lustral. ¿Qué pasó? Bueno, una de la casa dijo: ¿qué hace aquí esta porquería sucia? Y la botó. Dios mío. Estos eran los sobresaltos que teníamos, ¿verdad? Entonces le digo yo a don Francisco: tenemos que hacer agua lustral en 2 minutos, ni uno menos, ya. Agua, por favor, agua, ya, agua, la bendición del agua. Traigan la sal, la ceniza, lo que quede de la ceniza, ya, y que así, y la fórmula, ¿verdad? Y las cruces, y terminamos. Ya. Listo. 30 segundos después, San José María abre la puerta, nos saluda. Dios mío, padre, ¿está todo listo? Sí, padre. Como si el agua lustral hubiera estado del día anterior. Bueno, lo estaba en realidad. O del mes anterior, todo listo. Bueno, íbamos de sobresalto en sobresalto. Ahora, gracias a Dios, no para él, pero sí, por lo menos para mí, sí. Lo habría pasado mejor con un poquito más de tiempo, sí. Pero bueno, igual lo pasamos muy bien, sí. Tanto que subieron a la cumbre del Cerro San Cristóbal y viajó al santuario de los Vázquez. Usted que lo acompañó aquí y antes vivió cerca de él en Roma, Sí. ¿qué recuerdos nos puede contar de la devoción de San José María a la Virgen? Bueno, él tenía un cariño tan inmenso por la Virgen Santísima, la amaba con locura, ¿verdad? Subió a San Cristóbal, luego especie de peregrinación a los Vázquez. Conste que no es que lo lleváramos, o sea, materialmente, claro, lo llevamos. No es que lo lleváramos, sino que él, por iniciativa propia,
quiso ir a santuarios de la Virgen. Obvio que no tenía por qué conocer desde Roma el San Cristóbal. No. Aunque sí había oído hablar de los Vázquez, ¿verdad? Entonces, bueno, en el estado de salud que estaba contando yo hace un momento, ¿verdad? Ido a la cumbre de San Cristóbal, por una parte, y haber viajado hasta los Vázquez, bueno, fue todo un esfuerzo para él, pero que lo hizo feliz, contentísimo de poder saludar a la Virgen Santísima en estos dos lugares, ¿verdad? En los Vázquez, él quiso que se rezara un rosario con toda la gente que ya estaba en la iglesia, ¿verdad? Del santuario. Había preparado para él un reclinatorio, una almohadilla para las rodillas y un asiento adecuado. No se sentó, movió el reclinatorio, no usó las almohadillas, sino que se arrodilló en el suelo, o sea, en la piedra, y aguantó. Uno decía, ¿aguantará todo el rosario arrodillado sin apoyo alguno? Bueno, a su edad y con su salud, ¿verdad? Bueno, efectivamente, aguantó hasta el final. A la salida, cuando iba saliendo, él, y antes de que se precipitara la gente, a decir, ¡ay, esto, lo otro! Acuérdese de no sé quién, rece por... Antes, le cantábamos la salve, un canto difícil en gregoriano. Le cantamos la salve. Parece que de una manera no muy afinada, sí. O sea, mejor dicho, bastante desafinada. Cuando llegamos a la casa, nos dijo, cuando no se sabe cantar, no se canta. Y en esa fecha empezamos nosotros a aprender a cantar verdaderamente bien la salve, que tiene sus complicaciones, digamos, más que sencilla. Y desde entonces venimos rezándola mejor en toda la región, ¿verdad? Ahora, bueno, recuerdos de su devoción a la Virgen, tanto. Muchas veces él le preguntó, Padre, ¿cómo se imagina usted a la Virgen María? Y él contestó siempre lo mismo. Decía, ella nos sonríe desde el cielo. Nada más. Ella nos sonríe desde el cielo. Y alguna vez agregó explicando, ella nos sonríe desde el cielo, ella nos ayudó a sacar adelante este ejército de apóstoles en medio del mundo. Bueno, me acordaría de otras cosas, pero no quiero alargar demasiado. Tengo muchos recuerdos, pero con este sobre la Virgen creo que estamos, espero. Don José Miguel, San José María había hecho otros viajes en Europa y América, México, si no me equivoco. Sí. ¿Qué le oyó comentar usted? ¿Qué le alegró especialmente de Chile? ¿Qué destacó o qué comentó? Una nota positiva. Jota se ríe porque aunque era un mocoso, pero lo oyó. Sí. ¿Qué comentó? Bueno, a ver, una cosa que le alegró mucho del país fue la creación de los dos colegios,
primeros. Los Andes, Tabancura. ¿Por qué le alegró tanto? Porque corrían tiempos, los que hemos dicho, ¿verdad? Bastante difíciles, delicados, ¿verdad? Se atrevieron los padres de familia y se lanzaron a crear estos dos colegios. Pensemos que un poco antes había aparecido como programa de gobierno la famosa ENU, Escuela Nacional Unificada, que en el fondo era como la nacionalización de toda la educación básica, primaria, media, ¿verdad? Entonces, era arriesgado poner nuevos colegios. Lo que él decía era lo siguiente: estos padres de familia tuvieron la audacia de defender la fe de sus hijos. Y luego añadía, cuando yo vaya por el mundo diré, en Chile hay padres de familia audaces que han tenido la valentía de abrir colegios para defender la fe de sus hijos, ¿se entiende? En estos casos, en esta situación tan confusa y tanto más para las criaturas, ¿verdad? Bueno, ese fue un elogio, sí. ¿Y nos tiró algún tirón de oreja? Tirón de orejas. No, tanto como tirón, no. Pero alguna cosilla nos dijo. A ver, él encontró muy pobres nuestros oratorios, los altares, los sagrarios, los retablos, los ornamentos, muy pobres. Y no lo dijo. Todo tan justito, decía, lo mínimo. Ahora, él entendía muy bien, primero, la gran escasez de todo que en ese tiempo había en el país, ¿verdad? Si escaseaba hasta lo más elemental, mucho más iban a escasear sagrarios como los de otros países del mundo, ¿verdad? También entendía él que en este país nunca hubo tradición ni talleres de artesanía sacra, como sí los había en Perú, en Ecuador, el quiteño, el cusqueño, el mexicano, ¿verdad? En esta Capitanía General no había nada, nunca hubo, y tampoco hay ahora, ¿verdad? Todo tiene que encargarse de fuera, ¿verdad? Pero aún así, a ver, a él le gustaba tanto el esplendor del culto divino, la belleza de todo lo que rodea el culto, especialmente la Sagrada Eucaristía, que igual, sin tirarnos las orejas, entendimos nosotros que había que cambiar. Y en cuanto hubo los recursos suficientes, sí. Desde entonces y a lo largo de estos 50 años se ha hecho todo lo que se ha podido por esta dignidad y belleza de todos los objetos del culto divino y especialmente lo que se refiere a la Sagrada Eucaristía. Sí, pero no fue un reto, no. Tanto como reto, no. Y nada más, no agregó nada más. Otro tirón de oreja, no tirón de oreja, pero otro consejo. ¿Cómo encontró a los chilenos? Éramos... Oh, Dios mío, ¿cómo encontrar a los chilenos? ¡Qué Muy... delicado! A ver, él nos encontró así. Son, ustedes, dijo, muy sobrios, serios, como contenidos. Hay que recordar que él venía de Brasil y de Argentina.
donde medio mundo habla con el corazón en la mano y lo dice todo, y nosotros no, pues, ¿no? Pero lo que en buena cuenta nos dijo es, ustedes tienen un corazón grande, grande, enorme, pero un pudor para mostrarlo. Y el consejo que nos dejó fue, no tengan tantas reservas para mostrar el corazón, puesto que lo tienen, ¿verdad? Ahora, que hayamos cambiado, no, no, los brasileños siguen siendo brasileños, los argentinos argentinos, y nosotros no, pues. Pero no importa, no era un asunto moral, ¿verdad? No, era costumbrista, pintoresco nomás, sí. Muchas gracias. Ay, ya, no hay más preguntas. Agradecemos muchísimo, Miguel. Encantado. Ya. ¿Qué hora es? Muchas gracias, don José Miguel, María Teresa, María José, por esta entretenida y anecdótica conversación. Para finalizar, se dirigirá a ustedes el rector de la Universidad de los Andes, profesor José Antonio Guzmán. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, María José, María Teresa, don José Miguel, por esta tertulia tan entretenida, porque nos han hecho recordar esos momentos tan entrañables que algunos no vimos en primera persona, pero hemos visto en películas y hemos leído en distintos relatos de una visita que para Chile, especialmente para los que somos del Opus Dei, fue muy importante y marcó evidentemente un antes y un después. Una de las cosas que en un momento dijo, que don José Miguel nos recordó, dijo que pocos son, digamos, y después, con el paso del tiempo, eso fue, digamos, poco a poco cambiando y el mensaje del Opus Dei se fue expandiendo a muchas otras personas. Y él en ese momento animaba como a soñar, a pensar en qué cosa grande podía hacerse, y apenas se fue, empezó a pensar en distintos proyectos. Primero vino la residencia Alborada, Araucaria, y poco después, apenas 15, 14 años después, vino la Universidad de los Andes, que es un sueño grande, digamos, una cosa que era completamente quizá impensable en Chile en los años 74. Don José Miguel recordaba el Colegio Tabancura, el Colegio Los Andes, pero soñar con tener una universidad era una cosa completamente impensable. Y yo creo que esta magnanimidad y esta invitación a soñar, a pensar en grande, a pensar por amor a Dios en qué más hacer por esta sociedad chilena, fue una semilla muy poderosa que después germinó en la Universidad de los Andes y que como hemos visto, tantos frutos ha dado. Esta idea de hacer algo grande es una idea como muy poderosa que tuvo y tomó mucha fuerza en lo que dijo San José María. Y esa generación que lo oyó de primera fuente sigue viva y muchos de ellos siguen dando vuelta por el campus. De alguna forma ese mensaje caló, varios tomaron el desafío, que no tenía nombre de universidad en ese momento, pero tomaron el desafío y al cabo del tiempo emprendieron este proyecto maravilloso de la Universidad de los Andes. Y muchos de ellos todavía, muchos siguen por aquí, incluso en este mismo auditorio, partiendo por don José Miguel y por las dos autoras del libro, a las cuales tanto le debemos. Eso es una iniciativa maravillosa, fruto de el trabajo, el empeño y la generosidad de gente que creyó que era posible hacer una cosa grande como después se ha visto en la Universidad de los Andes. Esta invitación a los 50 años, don Álvaro lo recordaba, tiene una connotación de memoria. Don José Miguel nos acaba de hacer un recorrido muy bonito, elocuente, por un montón de cosas que recordamos con mucho cariño, pero también tiene una connotación de futuro, en el sentido de que esto pasó hace 50 años, pero tenemos que pensar, tenemos que soñar en los próximos 50 años. No se trata de
una reliquia histórica que tenemos que, digamos, contemplar con una cierta nostalgia, sino más bien un desafío, un guante que nos provoca, que nos interpela, que nos lleva a querer hacer todavía mucho más por este país. Y ese es el guante que de alguna forma, junto con otras muchas iniciativas y muchas iniciativas personales también de tanta gente, hemos tomado, de querer hacer, querer impulsar, querer sacar adelante este proyecto universitario para hacer mucho bien a nuestro país. Acabamos de inaugurar hace pocos meses una escultura aquí en el campus que se llama Legatum, que en forma bastante abstracta recuerda el mensaje de San José María. Y una de las metáforas que esa escultura plantea es la idea de cómo este mensaje del Opus Dei nos permite tener alas, nos permite de alguna forma ver las cosas humanas con una perspectiva sobrenatural que nos permite verla en su verdadera dimensión. San José María en Camino dice esa idea de que no tenemos que ver el mundo en dos dimensiones, sino que tenemos que ser capaces de ver las cosas en una tercera dimensión, y con eso podemos apreciar la altura, el peso y el volumen. Y en ese sentido el mensaje de San José María nos invita a ver las cosas con esta perspectiva tridimensional maravillosa que nos impele a hacer un trabajo, en nuestro caso universitario, que aspiramos a que sea de primer nivel. Entonces, simplemente en estas breves palabras quería rendir un homenaje desde la Universidad de los Andes, a nombre de la Universidad de los Andes, al mensaje de San José María, que ha sido un motor muy importante, muchas veces pasando oculto, digamos, porque es como la levadura que fermenta la masa, pero elevando la temperatura, elevando la ambición que no es otra ambición que la ambición de servir de mejor manera a nuestro país. Así que con este pequeño homenaje, con ocasión de estos 50 años, queríamos agradecer muy especialmente en la Universidad de los Andes lo que San José María hizo por nuestro país y indirectamente también por la Universidad de los Andes. Muchas gracias. María Augusta me dice que les vamos a entregar un regalo a las dos autoras del libro. Con galletas. No son chocolates, son galletas, don José Miguel. En nombre de la Universidad de los Andes, agradezco a todos ustedes su presencia. Los dejamos invitados a recorrer la exposición. En el mismo hall ya están disponibles los ejemplares de la primera edición del libro que presentamos la tarde de hoy. Muchas gracias y muy buenas tardes.